En Romanos capítulo 8, versículo 9, Romanos capítulo 8, versículo 9, hay una advertencia. Hay una advertencia al mundo cristiano. Dice allí, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, nuestro Señor Jesucristo ya nos salvó a toda la humanidad. En Tito capítulo 3, versículo 5, el apóstol dice a Tito, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ya nos salvó. Cristo vino a darle cumplimiento a la salvación de nuestras almas. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Ya nos salvó. Él fue cargado con los pecados de todas nuestras almas y ha salvado a todas las almas humanas. Él consumó la salvación de todas las almas. Ya hemos sido salvos. No hay pecado que el ser humano cometa que le condene al infierno. Cristo nos salvó de ir al infierno. Nos salvó de nuestros pecados. Lo hizo todo. Cumplió la salvación. Ahora, el que lo crea, lo hace efectivo. El que crea en el Evangelio, en las buenas noticias de salvación, lo hace efectivo. Es salvo. Y el que no lo cree, no lo valida para él. Es condenado. Cristo dijo, y él no miente. Él no es mentiroso como el ser humano. Cristo es Dios. Y él lo dijo. Yo le doy vida eterna. Juan 10, 28. Y cuando él fue a la cruz y murió por nuestros pecados, ahí consumó la vida eterna. Cristo dijo consumado es antes de morir físicamente. Porque lo que vino él a hacer es a salvar nuestras almas. Entonces Cristo nos salvó, nos dio vida eterna. Consumó lo que él nos prometió en Juan 10, 28. ¿Ya? Ahora Cristo, fue lo que Cristo dijo. Cristo antes de ir a la cruz dijo, yo le doy vida eterna. Lo dijo Cristo. Cristo marca un antes y un después de la humanidad. La humanidad está antes de Cristo y después de Cristo. Así está el calendario de la humanidad. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Cristo marcó para siempre la vida del ser humano. Ahora, Cristo hablando acerca de sí mismo, en Juan 3:18 dice lo siguiente. Él dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo único que hoy condena a un ser humano al infierno es que no crea con fe que ya Cristo lo salvó. Que cuando Cristo se puso en la cruz, sustituyendo nuestras almas, para él pagar, muriendo su alma, en vez de que murieran nuestras almas. Porque estaba escrito, el alma que pecare, esa morirá. Estaba escrito ya. Es parte de la palabra de Dios. En Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. En la parte superior dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma. Jesús murió nuestra muerte, la de nuestra alma. Entonces Él consumó la salvación antes de morir físicamente. Juan capítulo 19, versículo 28 al 30. Sabiendo Jesús que estaba todo consumado, le dijo a Juan, he ahí tu madre, y a María, he ahí tu hijo. Sabiendo que estaba todo consumado. Sabiendo que Él ya había vuelto a tomar su vida. Cristo había puesto su vida, la vida de su alma, para gustar, experimentar la muerte eterna. Pero Cristo, que es Dios, Él pudo volver a tomar su vida. Por eso, que aquello que le había encomendado el Padre, poner su vida, ¿ya? Y volverla a tomar, lo había consumado. Él había vuelto a tomar su vida. Todo ocurrió en la cruz. Entonces, sabía Cristo que estaba todo consumado. Lo que el Padre le había encomendado, poner la vida de su alma, para luego volver a la vida, volverla a tomar. Cristo experimentó la muerte eterna de su alma. Eterna, 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 de día y de noche. Lo que debían experimentar nuestras almas producto de nuestros pecados, el lago de fuego, la muerte eterna, Cristo lo pagó. Pagó el precio íntegro que debían pagar nuestras almas. Y así nos salvó. Por eso que el Evangelio que el Señor le entregó a Pablo es la pregonación de que Cristo murió por nuestros pecados conforme al Salmo 22. No hay ninguna otra parte en la Biblia, ¿ya?, que describa minuciosamente la crucifixión de Cristo en la cruz, sino en el Salmo 22. Inicia el Salmo 22 diciendo, clamo a ti de día y no respondes y de noche no hay para mí reposo.
Entonces ya Cristo nos salvó. Y Cristo, antes de ir a la cruz, en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, Él nos dice que el Padre le encomendó poner la vida de su alma para luego volverla a tomar. Y luego el Señor en Juan 10, 28, unos 10 versículos más adelante, dice el Señor: yo les doy vida eterna a vuestras almas. Y sus cuerpos físicos, cuando mueran, no morirán para siempre, porque yo a sus cuerpos físicos se los voy a resucitar en el día postrero. Y eso nosotros lo derivamos de Juan capítulo 6, versículo 40. Cuando dice el Señor: y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, su cuerpo físico. Por eso que en Juan 10, 28 dice: y no morirá para siempre su cuerpo físico. Pero al alma yo le doy vida eterna. Y Cristo no miente. En Juan 3, 18 entendemos lo que es la condena hoy para el ser humano. Lo que hoy el ser humano lo condena al infierno. Cristo dice: el que en Él cree, Cristo nos dijo: yo le doy vida eterna. Y esa vida eterna la consumó en la cruz para nuestras almas. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Esa es la condenación. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo, para poder cumplir aquello que nos prometió, murió por nuestros pecados en la cruz. Su alma gustó la muerte. Porque si no hubiese gustado la muerte de su alma, en sustitución de nuestras almas, todavía nuestras almas tendrían que gustar nuestra muerte, la de nuestra alma, eternamente. Entonces así, nuestro Señor nos salvó, en obediencia al principio judicial de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Vida por vida. Si hubiera muerte, pagarás vida por vida. Si es el alma del hombre la que está condenada a la muerte, entonces en sustitución, para que no sea condenada a la muerte el alma, tiene que ser puesta a cambio otra alma, de la misma sustancia, de la misma especie. Y Cristo nos creó conforme a su imagen y semejanza, nuestras almas. Fue el alma de Cristo la que fue puesta en sustitución en la cruz del Calvario a cambio de la vida de nuestras almas, para que le fuese quitada la vida al alma de Cristo en vez de que nos fuese quitada la vida a nuestras almas. Y a Cristo le fue quitada la unión eterna que tenía con el Padre. Le fue quitada su unión eterna. Fue separado del Padre. Eso es muerte, separación. Y esa separación fue de día y de noche. Fue eterna. Cristo solamente podía volver a la vida. Y lo hizo. Volvió a tomar su vida, como el Padre se lo encomendó. Por eso que ya sabía que estaba todo consumado, cuando Él volvió a tomar su vida. Le dijo a Juan: he ahí tu madre, y le dijo a María: he ahí tu hijo, sabiendo que estaba todo consumado. Estaba todo consumado lo que el Padre le había encomendado, poner la vida de su alma para luego volverla a tomar, volver a la vida. Estaba consumado lo que Él nos había prometido, vida eterna para nuestras almas. Sabiendo que eso estaba todo consumado, dijo: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y luego que le dieron a beber vinagre, clamó a gran voz: ¡consumado es! Todas las almas han sido salvadas. Todas las almas tienen vida eterna. Y luego, como dice el resto de los evangelios, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo volvió a la vida. Volvió a la vida con su Padre, cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí volvió a la vida. Cristo no fue al infierno. Las almas humanas cuando mueren van al infierno, porque el infierno es una antesala en tormentos para el juicio. En cambio, el juicio sustitutivo ocurrió en la cruz. Ahí Cristo en la cruz experimentó el juicio que deben experimentar las almas sacadas del infierno. Ahora, lo que condena es no creer lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para darle cumplimiento a lo que nos prometió en Juan 10, 28. Cristo nos había prometido vida eterna y lo cumplió en la cruz. La buena noticia de salvación es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que su cuerpo fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. No creer en esta buena noticia de salvación condena al infierno. En Marcos 16, versículo 16, Cristo mismo lo dice: el que no crea en el Evangelio será condenado. No el que fuera un pecador, el que no guardare la ley, el que no guardare santidad, el que fuera un tibio. No. El que no creyera en el Evangelio será condenado. El que no crea en mí será condenado. Cristo dijo: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuál es la razón? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Hijo de Dios dijo: yo le doy vida eterna. ¿Lo has creído?
Y la dio, la vida eterna, cuando Él murió por nuestros pecados en la cruz. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Este es el Evangelio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme al Salmo 22, conforme a Isaías 53, 6, conforme a otras profecías más que se cumplieron en la cruz del Calvario, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a lo que estaba escrito, conforme a las profecías, conforme a las Escrituras. En 2 Corintios 4:13, el apóstol Pablo dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos lo que está escrito, lo que está escrito. Ahora, solamente cuando el ser humano oye el Evangelio, la buena noticia de salvación, y aplica fe, no solamente lo cree, sino que aplica fe a su creer, Dios sumerge el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo entra dentro de la persona. Si no, no. Una persona puede oír el Evangelio correcto, el genuino, el verdadero. Lo puede creer, pero sin fe. Eso es otra forma de no creer. Dios no sumergirá el Espíritu de Cristo dentro. No estará la persona teniendo el Espíritu de Cristo con él, dentro. Y Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y 2 Corintios 13:5 dice, examinaos, cristianos, a vosotros mismos si estáis en la fe. Es la fe lo que permite que Dios sumerge el Espíritu Santo. Exento de fe, jamás Dios sumergirá el Espíritu Santo en una persona. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No en el creer, sino en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Está el Espíritu de Cristo en ti? ¿Tienes al Espíritu de Cristo morando dentro de ti? Si no, no eres salvo. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados, a menos que hayáis oído un evangelio diferente y lo hayáis creído, pero es un evangelio diferente. ¿No es el genuino? Recordemos lo que el apóstol Pablo le dice a dos discípulos, que eran discípulos de Apolos. Apolos predicaba el bautismo de Juan, no predicaba el evangelio de Pablo. Y el evangelio de Pablo es el evangelio que hay que creer con fe para que Dios sumerja el Espíritu Santo y uno sea sellado con el Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida, hasta cuando Cristo venga a arrebatar a la iglesia, hasta cuando venga el novio desposado a buscar la iglesia, a sus vírgenes. Dice en Romanos 2:16 el apóstol Pablo, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El evangelio de nuestra salvación es el evangelio del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4 dice, yo os anuncio el evangelio, el que asimismo recibí, en el cual estáis en pie, estáis firmes, en el cual sois salvos, si no creísteis exento de fe, si no creísteis en vano. Y este es el anuncio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que ha sido sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Creyendo esto con todo tu corazón, con fe, Dios sumerge el Espíritu Santo. La fe en el Evangelio permite que Dios sumerja el Espíritu de Cristo dentro de ti. Por eso 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que hayáis oído un evangelio diferente, lo hayáis creído, pero Dios no haya sumergido el Espíritu Santo en ti. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 19, versículo 1 al 4, les pregunta a estos dos discípulos, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Estos dos discípulos habían creído, pero no el evangelio del apóstol Pablo. Habían creído en un evangelio diferente. Ellos le responden, ni siquiera sabemos que haya Espíritu Santo. Y cuando el apóstol Pablo les predica el evangelio, el que predica el apóstol Pablo, ellos lo creyeron y recibieron al Espíritu Santo. Hoy en día en las congregaciones evangélicas se predica un evangelio diferente al evangelio del apóstol Pablo. Un evangelio que dice Cristo murió por ti, basado en Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Sí, pero eso no es el evangelio. Es palabra de Dios, pero no es el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Nuestros pecados, por causa de nuestros pecados que estaban en él, Cristo fue muerto, murió por nuestros pecados. También dicen, tienes que recibir a Jesús, conforme al evangelio de Juan.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, yo recibí a Jesús, tienes que recibir a Jesús, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Debes depositar fe en que Cristo murió por tus pecados. No tienes que recibir a Jesús. Yo acepto, yo recibo. Cristo murió por mí. Yo deposito fe en la sangre de Cristo. Son todos evangelios diferentes al genuino. El único evangelio es el que está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Te vas a transformar en una virgen insensata, sin el Espíritu Santo morando dentro de ti, sin el aceite en tu vasija. Mateo capítulo 25 es el momento cuando el Señor está demostrando cómo será el rapto de la iglesia. Las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. En el círculo que ven ustedes, que rodea la cruz de Cristo, la puerta estrecha, ese círculo abarca personas cristianas salvadas que entraron por la puerta estrecha y cristianos que todavía están en el camino ancho, que no han sido salvos. Exento del Espíritu porque están exentos de fe. Exento de fe, exento del Espíritu. Han creído, pero exento de fe. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y para tener el Espíritu de Cristo hay que oír el verdadero Evangelio, el genuino, el de 1 Corintios 15, versículo 1 al 5. Depositar fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados, para que Dios sumerja el Espíritu Santo, para que te conviertas, ahora que está a punto de ocurrir el rapto de la iglesia, te conviertas en una virgen prudente con aceite en tu vasija. El Espíritu Santo en Mateo 25 está siendo simbolizado como el aceite. Y si alguno no tiene el aceite en su vasija, será una virgen insensata, sin aceite en su vasija, que cuando venga Cristo a buscar la iglesia, quedarán fuera de la puerta, no entrarán al reino de los cielos. Eso es, Mateo 25. Cristo dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio desposado. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Siempre en el campo de Dios hay espigas de trigo e espigas de cizaña. ¿Qué espiga eres tú? ¿Eres de trigo o eres de cizaña? Las dos espigas son idénticas. Hay muchas personas que se dicen que son cristianas, que aman al Señor, que han creído en Cristo. Ellas dicen que son salvas, pero están exentas de fe y por lo tanto exentas del Espíritu de Cristo. Solamente cuando uno cree con todo el corazón que Cristo me salvó en la cruz, que cuando yo peco porque yo soy pecador y moriré siendo un pecador, no hay ninguna condena al infierno por pecar. Lo he creído con todo mi corazón. He creído lo que dijo Cristo antes de ir a la cruz, que me dio vida eterna. Y vida eterna significa siempre existir en estado de vida. Porque aquel que fue condenado por todos mis pecados, condenada su alma a la muerte en vez de mi alma, fue Cristo en la cruz del Calvario. Así de simple. Esto es evangelio. Si lo crees, eres salvo. Si no lo crees, eres condenado. Y si lo crees exento de fe, igualmente eres condenado. Porque es otra forma de no creer. Creer con incertidumbre, con incerteza. Como están creyendo todos los cristianos de hoy en día. Dependiendo de sus méritos. Dependiendo de la liturgia religiosa. Dependiendo de ellos. Siguen procurando entrar. Lucas 13:24. Esforzados a entrar por la puerta angosta, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La salvación no es por procurar, la salvación es por la fe en lo que Cristo ya consumó en la cruz. No tener ninguna duda, no objetar por ningún caso que ya Cristo nos salvó, que ya nos dio la vida eterna, que no hay nada que nosotros tengamos que hacer o dejar de hacer para obtener la vida eterna que ya Cristo nos prometió y la consumó en la cruz. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, por muy cristiano que sea, por mucho que predique, que enseñe en las redes sociales, por mucho que se vincule con Cristo. Si no tiene el Espíritu de Cristo sumergido en él, no es de Cristo, no es de él. Que Dios les bendiga.